Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Reciban un saludo fraterno desde los territorios donde la palabra, el saber y la educación siguen siendo caminos de resistencia. Mi nombre es Melfi Parada, cursante del doctorado en Pedagogía de la Descolonización de la Universidad Pedagógica de Bolivia. Y en esta oportunidad comparto con ustedes la videoconferencia titulada Resistencias educativas y prácticas pedagógicas como una invitación a repensar la escuela desde nuestras raíces, voces y resistencia. Gracias por estar aquí y por caminar este espacio de pensamiento colectivo. La didáctica como herramienta de imposición cultural. La didáctica hegemónica ha operado como un mecanismo civilizatorio destinado a naturalizar la supremacía de los saberes occidentales en las aulas. Este modelo no solo invisibiliza los conocimientos locales, sino que también impone una lógica unívoca del aprender y del enseñar. La escuela, en este sentido, ha sido cómplice de una pedagogía de la negación cultural. La pedagogía moderna actúa como aparato de dominación simbólica, reproduciendo relaciones de poder a través del currículo. Bautista Segales. Es imperativo descolonizar la mediación didáctica desde las matrices culturales propias. Didáctica crítica para la memoria y el cambio. Superar la pedagogía decolonial implica rehacer la didáctica como una práctica situada que reconozca la memoria histórica de los pueblos y potencie los procesos emancipadores. La resistencia cultural no es solo una reacción, sino una propuesta de vida que interpela el proyecto educativo dominante. Recuperar la voz de las comunidades en el proceso educativo es condición para construir justicia cognitiva. La práctica pedagógica debe surgir del tejido comunitario, orientándose hacia el fortalecimiento de la identidad y la pluralidad epistémica. La didáctica descolonizadora es una práctica situada, éticamente comprometida con la transformación social, el diálogo intercultural y la inclusión de saberes originarios y comunitarios como respuesta a la pedagogía colonial. El diálogo como pilar ético y político de la didáctica descolonizadora. En contextos marcados por la colonialidad del saber, el diálogo se convierte en un acto de justicia epistémica. La pedagogía freireana nos recuerda que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para que el sujeto se reconozca como creador de saber. El lenguaje, lejos de ser neutral, puede emancipar o excluir. El diálogo ético exige escucha activa, reciprocidad y horizontalidad. La educación verdadera se construye en el diálogo entre sujetos que reconocen como inacabados. Freire. El diálogo transforma, no solo comunica. Saberes indígenas como fundamento de una didáctica situada. Las didácticas descolonizadoras deben surgir desde la
las epístemes vivas de los pueblos. Integrar los saberes ancestrales no es folclorizar la cultura, sino revalorizar lógicas propias de conocer, sentir y hacer. El conocimiento situado desafía la universalización eurocéntrica del currículo, reinstalando el saber en su territorio. No hay conocimiento verdadero sin arraigo comunitario. Todo saber es situado o es dominación. Walls. Educar desde los pueblos es resistir, pero también resistir con dignidad epistémica. La investigación descolonizadora y decolonial como práctica didáctica cuestiona la epistemología dominante, interpela el rol de la academia en la reproducción de saberes coloniales y apuesta por metodologías situadas, colaborativas y éticamente comprometidas con las realidades comunitarias. Investigación situada como acto de transformación epistémica. La investigación como acto pedagógico debe abandonar su rol extractivista y erigirse como práctica situada, profundamente vinculada a los territorios y a los sujetos que lo habitan, descentrar la autoridad académica y legitimar las voces comunitarias. Implica transformar la manera de producir conocimientos. La ciencia, lejos de ser neutral, ha reproducido jerarquías epistémicas. Investigar desde el sur exige partir de las epistemologías del sur, no como objetos de estudio, sino como fundamento de otra posibilidad de mundo. Sousa de Santos. Investigar desde y con los pueblos es investigar para la vida. Diálogo de saberes y ética intercultural en la práctica investigativa. Toda investigación descolonizadora requiere un compromiso ético con la pluralidad epistémica. El diálogo de saberes no es un simple intercambio, sino una estrategia radical de construcción del conocimiento. Implica reconocer el valor simbólico, oral, espiritual y territorial de los saberes ancestrales, articulándolo en pie de igualdad con otros paradigmas. La ética intercultural es el cimiento metodológico de toda investigación que requiere llamarse decolonial. Walls. Investigar no es representar al otro, sino construir con él desde el respeto, la horizontalidad y la reciprocidad. La universalización del modelo educativo sociocomunitario y productivo exige desarrollar didácticas interculturales críticas que reconozcan las cosmovisiones originarias, dignifiquen la diversidad epistémica y reconstruyan el sentido colectivo del aprendizaje como práctica emancipadora. Interculturalidad crítica pedagógica para transformar relaciones de poder. La interculturalidad crítica no es una fórmula de inclusión superficial, sino una apuesta de colonial que tensiona las estructuras jerárquicas del saber. Esta mirada exige desmontar los privilegios epistémicos de la cultura dominante y promover el diálogo desde condiciones de reciprocidad y horizontalidad. El aula en este marco
se convierte en un campo político para la reconstrucción simbólica de subjetividades históricamente oprimidos. No hay educación intercultural posible si no se transforman las relaciones de poder que impone qué y cómo se enseña. Walls. Educar interculturalmente es disputar el sentido del conocimiento. El modelo sociocomunitario productivo como propuesta pedagógica para el empoderamiento colectivo. El modelo sociocomunitario productivo propone un paradigma relacional donde el saber emerge del tejido social y se orienta hacia el fortalecimiento de la vida comunitaria. Esta propuesta no solo articula conocimientos técnicos con saberes ancestrales, sino que reactiva procesos formativos que empoderan cultural y productivamente a los pueblos. El currículo se vincula a las necesidades locales y a la comunidad. Se reconoce como sujeto pedagógico activo. La educación emancipadora se teje desde abajo, en diálogo con la memoria viva de los pueblos. Bautista Segales. El aula deja de ser recinto y se convierte en territorio. Y acá les presento las referencias bibliográficas que son autores em, decoloniales que nos han permitido realizar el diálogo de saberes. Estos son Bautista Segales, Sousa de Santo, Freire y Walls. Entonces, no olvidemos que para realizar el diálogo de saberes tenemos que basarnos siempre en autores decoloniales. Ha sido muy grato compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y escucha.